El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Doctor César Montúfar, ¿qué grado de confianza tiene usted de que una vez aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Comunicación, el Ejecutivo no mantenga esa aprobación y le haga vetos como ya sucedió en otros casos? Lo escuchamos, doctor César Montúfar. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio Forever y un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, no tengo ninguna confianza respecto a la posibilidad de que el presidente vete la ley y la transforme y la tergiverse, incluso si es que dentro de la Asamblea se llega a acuerdos importantes, sustantivos sobre el texto de la ley. Por eso es que nuestra propuesta es que para llegar a la votación debemos hacer un compromiso público entre los asambleístas, tanto del gobierno como de oposición, de que en caso de que se dé un veto presidencial, que seguro se va a dar, vamos a mantener esos acuerdos y vamos a mantener y ratificar con 83 votos lo que sea la decisión original de la Asamblea. Esa es nuestra propuesta, sería desde nuestra perspectiva un acto de absoluta inocencia, si es que votamos una ley que sabemos va a ser vetada y que sabemos no va a contar con los votos suficientes para que la Asamblea pueda ratificarse en los textos originales. Por eso es que nuestra postura y nuestra propuesta es trabajar sobre los contenidos, llegar a acuerdos sobre los contenidos, pero igualmente asegurar con un compromiso público de que vamos a sostener y ratificar el texto original en caso de un veto presidencial. En ese compromiso estaría incluido Alianza País y de pronto el delegado del presidente que participaría en la redacción de esta ley, doctor César Montúfar. De hecho, tiene que estar incluido el Movimiento País. Con ellos, sin ellos es imposible conseguir los 83 votos que son necesarios para lograr una ratificación del texto en la Asamblea Nacional. Si es que participa algún delegado del Ejecutivo, nos parece correcto, nos parece adecuado. Sin embargo, creemos que el punto aquí fundamental es que podamos tener dentro de la Asamblea, entre los asambleístas, el acuerdo necesario. Si es que no hay acuerdos, si es que realmente todo esto es sencillamente una táctica para perder tiempo, me parece a mí que el pueblo ecuatoriano va a estar muy atento a aquello. Creo que el resultado de la consulta nos llama a todos a buscar los consensos necesarios para que en la Asamblea Nacional se logre una ley de comunicación que respete irrestrictamente la libertad de expresión. Yo espero que ese sea el mensaje que hayamos entendido, oposición y sobre todo oficialismo, que parece en algunos casos todavía se mueven en el escenario anterior y nos quieren venir a imponer una ley mordaza, algo que fue negado por el pueblo ecuatoriano. Doctor César Montúfar, ¿significa esto entonces que primero debe darse el acuerdo con los asambleístas de Alianza País para respetar el texto que se apruebe dentro de la Asamblea y luego redactar los artículos? ¿Se refiere a eso? No, yo creo que es posible trabajar en primer lugar o trabajar simultáneamente. Yo no creo que el acuerdo sobre el veto sea anterior al acuerdo sobre los contenidos. Me parece que las dos cosas van de la mano. Podemos avanzar en el trabajo, porque el proyecto andino, que es el que tenemos que trabajar, es un proyecto que tiene muchísimos defectos, es un proyecto que tiene muchísimas inconsistencias y riesgos para la libertad de expresión, y en esa perspectiva yo le diría, yo creo que deberíamos comenzar ya a trabajar dentro de la comisión y comenzar ya a discutir sobre la necesidad de este acuerdo, que es lo que nosotros proponemos. Sí, ahora dentro de esa discusión yo quisiera resaltar algo, doctor César Montúfar. ¿Qué es lo que nos preocupa a los medios de comunicación y a la ciudadanía? Una vez que la consulta popular aprobó la pregunta 9, allí se establece que el Consejo de Regulación, a su vez, establecería criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores y medios emisores. Esta parte creo que va a ser crítica, neurálgica, doctor César Montúfar. ¿Cuál va a ser su posición al entregarle a un Consejo de Regulación establecer criterios de responsabilidad ulterior? Bueno, es que el Consejo de Comunicación no puede establecer criterios de responsabilidad ulterior. Esos ya están establecidos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los instrumentos internacionales, en la legislación, civil y penal vigente en el país. Eso es lo que en el país, en América Latina, en el mundo, se establece y se acostumbra. Entonces, el creer que se pueda generar un
un nuevo espacio de responsabilidad exterior va en contra de los instrumentos internacionales, y en esa perspectiva yo le diría, creo que va a ser fundamental que sintonicemos la legislación a partir de lo que el Ecuador ha firmado y ha ratificado en términos de tratados de instrumentos internacionales. Así que me parece que lo que decía la consulta y la pregunta 9 de la consulta no traía ningún aspecto nuevo ni novedoso. Perdón. Sí. En realidad, a mi modo de ver, esta era una postura redundante que no establecía, digamos, ningún elemento adicional. Por eso es que creo que en realidad lo que tenemos es que ponernos a trabajar sobre la base de lo que dice la Constitución, sobre la base del acuerdo ético político que firmamos todos los representantes de fuerzas políticas en la Asamblea, y desde esa perspectiva, digamos, producir una ley de comunicación en sintonía a aquello. Sería realmente un contrasentido que a estas alturas de desarrollo democrático de la humanidad solamente en el Ecuador tengamos una ley mordaza, una ley que vaya en contra de los instrumentos internacionales, una ley que restrinja la libertad de expresión. Por eso es que me parece a mí que en esa perspectiva tenemos que guardar sintonía y coherencia con lo que son los instrumentos internacionales del país. Doctor Montúfar, buen día. Lo saludo Orlando Murillo. En la decisión de la Asamblea o del presidente de la Asamblea de convocar a retomar el tema del debate de la ley de comunicación, ¿a qué lleva esta decisión? Porque si luego la consulta popular y el origen de la consulta popular estaba cifrado en el control delincuencial, en el control de la seguridad ciudadana, ¿verdad?, que motivó la consulta, ¿por qué no empezar con el debate de leyes penales que justamente disminuyan ese azote que tiene hoy la sociedad ecuatoriana, y más bien se comience por un tema tan álgido como el tema de la ley de comunicación? Bueno, yo creo que el tema de las reformas que deben seguir en función de las preguntas 1 y 2 es algo que entiendo también se va a tramitar y desarrollar pronto. Sin embargo, en el tema comunicación, a nosotros como parte de la oposición nos parece que igualmente estamos preparados para seguir y avanzar en esa línea. Fíjese que desde nuestra parte, desde los sectores de oposición, presentamos hace 2 semanas ya un texto con articulado alternativo en función de respetar el acuerdo ético político. Entonces a nosotros no nos preocupa el tiempo de el que sea antes o después. Lo que nos preocupa es que exista esa voluntad de diálogo, esa voluntad de llegar a acuerdos, y que exista una lectura correcta de que en realidad el país no está y no es el mensaje del 7 de mayo el que el gobierno puede imponer una ley de comunicación como quería. Creo que eso ha quedado muy claro. Creo que en estas alturas no va a ser posible que eso ocurra. Me parece que el resultado de la consulta nos dice claramente que 6 de cada 10 ecuatorianos que concurrimos a votar ese día, el 7 de mayo, no le dijimos sí al presidente de la República, y creo que en esa perspectiva entonces la voluntad popular, la posición del pueblo ecuatoriano es un buen marco para que discutamos y acordemos los temas fundamentales de la ley de comunicación. Yo creo que hay temas que no se han tocado, como por ejemplo la necesidad de regular la publicidad y la propaganda y las cadenas nacionales del gobierno. Es necesario regular a los medios públicos para que estos no sean medios gubernamentales, no sean medios que sigan la política de comunicación del gobierno de turno. Es necesario que exista una amplísima libertad y protección al trabajo de periodistas y comunicadores, y creo que aquello es lo que verdaderamente nos debe interesar de la ley, y por lo tanto, y también evidentemente el que el Consejo de Comunicación sea un ente que promueva los derechos, que garantice la libertad de expresión y no se convierte en una comisaría de medios, que me parece a mí es lo que el proyecto andino pretende convertirlo. Por eso es que para nosotros que tenemos propuestas, que estamos listos para debatir, y que estamos claros de que no podemos prestarnos a una ley que luego puede ser vetada por el presidente sin el compromiso anterior, creo que no hay ningún problema que sea antes y después, y estamos listos más bien a trabajar en esa dirección. Doctor César Montúfar, le agradecemos habernos atendido el día de hoy. Muchísimas gracias a queda usted. Muy clara su posición. Muy amable, gracias.